Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy, su servidor en Cristo, John Pirela, hermano, para enseñarle sobre la humildad que debemos tener en cuanto al tema de las profecías. Vamos a comenzar esta serie y el hermano Frank y yo nos reunimos, conversamos sobre este tema que difícilmente, hermano, decidimos tocarlo, pero bueno, llegó la hora de hablarlo. No queremos profundizar más de lo correcto. No me parece sano tampoco estar profundizando y perdiendo tanto. No es perder el tiempo, sino profundizando y afanando tanto al pueblo de Dios ni nosotros mismos en escudriñar y escudriñar todas las profecías porque queremos saber el día, la hora, el tiempo en el que Cristo viene, todo lo que va a suceder. Hermano, no, no queremos llegar a eso, no queremos levantar un fanatismo, queremos más bien en cuanto a la escatología, hermano, queremos exponer las posturas, o mejor dicho, la postura que verdaderamente no es bíblica. La que no es bíblica. Y con el pasar de las horas de los programas, usted va a ver en la serie cuál es esa postura de la cual yo le estoy hablando. Porque una cosa es que nos confundamos en cuanto a las profecías y que podamos dividirnos en cuanto al pensamiento de cómo será, de qué es el milenio, si vamos, ya estamos en el milenio, si el milenio viene después que venga Cristo, si ya Cristo está reinando o va a reinar después que destruya a todos en la tierra, cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Que todo ojo lo verá. Podemos dividirnos en esto y en otras cosas, escatológicamente. Cuando digo escatología, me refiero a las profecías bíblicas, al estudio de las profecías bíblicas, en especial lo del fin del mundo. Pero podemos dividirnos en muchas partes de la escatología, pero debemos ser cuidadosos que nuestra postura escatológica no rompa con ninguna doctrina fundamental de las escrituras. O sea, nosotros no podemos decir un ejemplo, y aquí voy a comenzar a darle un detallito fuerte, muy controversial, que le va a caer muy pesado a muchas personas, pero lamentablemente hay que decir la verdad. Nosotros no podemos decir como cristianos que Cristo va a salvar a alguien que lo maldice. Nosotros no podemos decir, después de haber leído el Nuevo Testamento, que quien no se arrepienta, igual va a ser salvo. Nosotros no podemos decir que un judío, por simplemente ser judío, es hijo de Dios y es pueblo de Dios. Porque, como vamos a enseñar Fran y yo, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, y los otros apóstoles de Cristo, enseñan que para ser hijo de Dios tienes que recibir a Cristo. Porque ya no es por sangre ni carne, sino que por la fe somos hechos hijos de Dios y heredamos la promesa que fueron hechas a Abraham. Y por eso la iglesia en Cristo, el que cree, es coheredero con Cristo. Y su ciudadanía pertenece al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, sino del cielo. Entonces, comenzando con este detallito que lo vamos a desarrollar de una mejor manera, cuidadosa, bíblica, con versículos en mano, el día de mañana y así sucesivamente. Pero le digo este detalle, ¿no? Porque quiero que usted tenga en mente, hermano, que cualquiera de las posturas que vamos a recibir como verdad y vamos a predicarle a los hijos de Dios, a las iglesias,
cualquiera sea la postura, no debe contradecir el resto de las escrituras. Por ser escatología, no es una doctrina que es aparte ni que puede romper otras doctrinas como la soteriología, que habla de la salvación en Cristo, de cómo se salva el ser humano, cómo se salva y por qué se condenan a las personas. Entonces, cualquiera sea la postura que usted va a adoptar, usted tiene que entender que esta postura no puede violar otras verdades de la Biblia. Yo no puedo decirle a usted que Israel, el de la estrellita, que está allá en el Medio Oriente, ese es el pueblo de Dios. No. Porque en la Biblia aparece que Dios de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo en el libro de Efesios. ¿Verdad? Un pueblo para su gloria, que sigue las pisadas de Cristo. Entonces yo no puedo decirle que la gente en Israel, Tel Aviv en particular, que es la ciudad capital del homosexual, de los homosexuales, de los gays, ellos son el pueblo de Dios. Y usted tiene que mirarlos a ellos para imitar su fe. Yo no puedo decirle que una persona que lee un Talmud que le enseña que Cristo fue un falso profeta, fue un mago, fue un falso que ahorita está en el infierno quemándose en estiércol, y aunque suene duro, esa es la verdad, es lo que dice el Talmud de Jesús. Una persona que crea esto, yo no puedo decir, este es el pueblo de Dios. Una persona que vea a un cristiano y lo escupa, o escupa el suelo, en señal de que lo aborrece, yo no puedo decirle que tal persona es el pueblo de Dios, porque eso contradice el resto de las escrituras. Y yo sé que malinterpretan algunos pasajes de Romanos para decir que en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por los padres. Ese texto hay que leerlo según su contexto, lo que Pablo quiere decir y cómo lo entendieron los romanos en ese tiempo, para que nosotros podamos entenderlo hoy de manera correcta. Entonces, hermano, repito, cualquiera sea la postura que usted vaya a adoptar o que esté adoptando, asegúrese que esta doctrina, que tal doctrina, no contradiga el resto de las escrituras. Entonces, comencemos. Voy a hablar acerca de la humildad que necesitamos para estudiar la escatología. Humildad, humildad, humildad en cuanto a este misterio. Vamos a aprender del error de un pueblo que esperó al Mesías. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son insondables inescrutables sus caminos y sus juicios. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir, oye, yo sé cómo va a ser el juicio final. Oye, pero si Pablo te está diciendo cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú conoces todo el camino del fin? Todo lo que va a suceder. No podemos, debemos aprender de un pueblo que por muchos años, siglos, se les enseñó que se les iba a enviar un Mesías y se les dieron profecías, que iban a ser de una virgen, que iba a morir, que iba a ser colgado en un madero, que iba a ser levantado. Bueno, y muchas profecías, que iba a sanar enfermos, que iba a llevar nuestras iniquidades. Y la mayoría, todos, podemos decir, todos en algún aspecto de esta profecía, estaban confundidos. No hubo un solo hombre que dijera, oye, este señor que mataron en la cruz, que resucitó al tercer día, que se nos presentó aquí, yo sabía todo eso. Nadie lo iba a decir, nadie lo dijo. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de Dios. La escatología es un tema profundo y es misterioso. A lo largo de la historia, Dios ha revelado progresivamente su plan
pero nunca de manera que el hombre pueda jactarse y decir, yo lo sabía todo. El único que lo sabe es Dios. Así como muchos se confundieron con la primera venida de Cristo, nosotros podemos confundirnos. Así que debemos tener humildad al hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si los que esperaban al Mesías con las escrituras en la mano, que hablaban hebreo y entendían todo lo que se estaba escribiendo, esta gente se confundió. Gente que amaba a Dios, porque no todos eran los fariseos que mataron a Cristo. Ahí había mucha gente que amaba a Dios. Y ahorita voy a nombrarle varios hermanos que usted se va a quedar asombrado que también se confundieron. Hombres de Dios. Hombres que fueron usados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros debemos acercarnos con reverencia y humildad al estudiar los tiempos finales? Los tiempos de la escatología, hermano. No podemos ser los, ¿cómo le explico? Los reyes de la patada voladora, hermano, y disculpe la expresión, porque es que hay gente que cree que se la sabe toda sobre el Apocalipsis, quieren interpretar todo el Apocalipsis y se saben todo, cada punto, cada tilde. Se saben todo lo que pasa en el Apocalipsis, en Daniel, la semana 70, y empiezan a meterle cosas allí a la Biblia para hacer de esto una novela, una película de terror, para causar excitación entre los hermanos por las profecías, por la quemazón del mundo, el anticristo, los 3.6, el 666 y todo esto. Entonces, no podemos, hermano. Debemos cuidarnos mucho. Cuidarnos mucho. Miren, la escatología tampoco es para dividir. No podemos dividirnos por la escatología. No podemos. A lo largo de la historia, siempre la iglesia ha estado dividida en cuanto a este pensamiento, pero no como iglesia, como congregación. Los hermanos maduros siempre se han amado a pesar de que no concuerdan en todo en cuanto a las profecías bíblicas. Y es algo normal, es algo que está bien, que cada uno tenga su criterio propio, que cada uno investigue y que no diga amén a aquello lo cual no entienden o no le entienden igual que el que está hablando. Eso está bien, que cada uno tenga su criterio propio, que estudiemos las enseñanzas unos de los otros. Como dice Pablo en Efesios, someteos al Señor, en el temor del Señor los unos a los otros. Y sabemos que la escatología es profunda, es difícil. Y debemos dejar un espacio para el error, para la confusión y aceptar que nosotros podemos estar equivocados en este tema. Eso es muy sano en cuanto a la escatología. Especial este tema, la escatología. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9 al 10 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por cierto, quiero hacer un paréntesis en esto porque aquí Pablo está diciendo, en parte conocemos, algún día vamos a saberlo todo. Algún día lo vamos a saber todo, pero hoy no lo sabemos todo. Pero quiero abrir un paréntesis, ¿verdad? Porque quiero hablar algo sobre este versículo, porque he escuchado a muchos hermanos, y quiero aprovechar que se está nombrando, ¿verdad? No tiene que ver con la escatología, sino con una mala interpretación que le dan a este versículo, que me gustaría aclarar. Hermano, lo perfecto, la palabra en griego to teleion, significa lo completo, maduro, final. En el contexto del pasaje y de la escatología paulina, apunta a la consumación del reino de Dios, es decir, la segunda venida de Cristo, la resurrección y la glorificación del creyente, la visión plena de Dios cara a cara. Por eso Pablo, en este pasaje, en el contexto, podemos ver que él dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hermanos, conocer la escritura no nos hace ver a Dios cara a cara. Y lo digo porque mucha gente cuando lee este pasaje dice, no, cuando venga lo perfecto, Pablo se refería al canon de las escrituras. Ahora tenemos el canon, ya no necesitamos más nada. Porque ya tenemos lo perfecto. El canon no es lo perfecto.
Primero porque no es perfecto. Primero porque no es perfecto. Eh, Perfecto lo inspiró Dios, pero los copistas no todos eran perfectos. Segundo, hermano, tener las escrituras, tener el canon, no nos hace ver cara a cara a Dios. Ni siquiera nos hace ver cara a cara lo que nosotros seremos cuando Él venga. Porque como dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él venga entonces seremos, eh, cuando ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, como lo dice Juan de esa manera. Y lo otro es que cuando Pablo escribe como autor esta carta, ¿verdad? A los corintios, ellos, como receptores, los corintios, no iban a entender sus palabras si Pablo estaba hablando del canon. Si el Pablo está hablando del canon, los corintios entonces no entendieron la carta. No tiene sentido la carta de Pablo. Y la carta fue escrita por un hombre a una iglesia con la intención de que la iglesia entendiera lo que el apóstol está hablando. Y si le está hablando del canon, nadie va a entender. No tiene sentido decir que Pablo le estaba hablando del canon. No. Por ninguna parte aparece canon, escritura, nada de eso aparece por allí. No. Está hablando es del día en que Cristo venga, seremos tal y como Él es. Y lo veremos cara a cara. Eso es llegar lo perfecto para Pablo y ese día lo vamos a conocer todo. Todo. Ese día sí no vamos a estar confundidos en nada referente a la escatología, a la escritura y en cuanto a todo lo que podemos entender por doctrinas bíblicas. Entonces, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Moisés. Moisés está diciendo, para nosotros lo que Dios dice claramente. Las otras cosas, nosotros no tenemos nada que buscar allí. Son de Dios solamente. Pero esto lo dijo Moisés. Pero Moisés no era el Moisés que vende en la tienda o en el supermercado que usted conoce. No. Moisés fue el hombre que habló con Dios en el monte Sinaí. Y se le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. Moisés fue un gran hombre de Dios. De las escrituras más importantes de la Biblia fue Moisés. Él está diciendo, no, yo no sé mucho. Dios nos ha revelado lo que nosotros debemos saber. Lo demás no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Porque eso es para Él. Eso es de Él. A Él le pertenece. Y a nosotros lo que Él nos diga. Sin embargo, hoy en día hay muchos de nosotros que a veces caemos en el error de querer interpretar cuál era el color de la tinta que Juan escribió en el Apocalipsis. ¿Qué edad tenía exactamente Juan y dónde fue la fiesta de su último año en la isla de Patmos? Entonces, queremos, hermano, disculpe la exageración, pero queremos profundizar tanto y lo que hacemos es cometer un error, porque empezamos a especular de versículos que no están claros, que son oscuros, y empezamos a especular tanto y a tratar de sacarle significados que no están allí, y lo que hacemos es garabatos y sacar doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad. Doctrinas que hasta contradicen el resto de las escrituras. Entonces, lo sano es que lo que se entienda, lo aceptamos. Lo que no se entiende y sea muy oscuro, déjelo tranquilo. Déjelo quieto, que cuando venga lo perfecto, conoceremos tal y conoceremos toda la verdad. Y no se preocupe por eso. Predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Porque como le dijeron los discípulos al Señor, Señor, ya vas a restaurar el reino de Israel. Y Él le dijo a ustedes, ni siquiera eso les debe importar. No os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Ustedes lo que tienen que hacer es que cuando llegue el Espíritu Santo vayan y prediquen el Evangelio con poder a toda criatura.
hasta los fines de la tierra. Ese es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes no es estar esperando cuál es el día, cuál es la hora, cuándo va a venir, cuáles son las señales. No. El trabajo de ustedes es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces quiero comenzar por allí. Y quiero darle un ejemplo del antiguo pacto, porque hermano, como les dije, no lo sabemos todo. La profecía no es para especular, sino para confiar en Dios. Sabemos que Él va a vencer, que Él va a venir y que seremos levantados con Él, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros seremos arrebatados con ellos en las nubes y seremos transformados. Eso lo sabemos. Sabemos por Pedro que cuando Él venga, el día del Señor, ese día en el cual los elementos se fundirán unos a otros. Así que después que cuando venga el Señor, olvídese de estar inventando que para allá, que para acá, que viene este, que viene el otro. Cuando Él venga, el día del Señor, que viene como ladrón en la noche, según Pedro 3, capítulo 2, versículo 10 en adelante, los elementos se fundirán unos a otros. Así que cuando Él venga, no esté esperando tantas cositas, ni tantas que van a ser ferias, que las fiestas, que lo otro. Olvídese, olvídese, como dice el maracucho. Olvídese del tango que Gardel murió. Mire, un ejemplo del antiguo pacto, la confusión ante la primera venida. Cuando Cristo vino por primera vez, el pueblo esperaba un Mesías político, no esperaba un siervo sufriente. Aunque la Biblia les hablaba de un siervo sufriente, ellos esperaban era a un político poderoso que gobernara sobre Israel y estableciera un reino desde allí hasta toda la tierra. Pero se confundieron, porque las profecías a veces tienden a confundir. Ahora no podemos confundirnos porque Cristo es muy claro. Se lo dijo a Pilato en su cara. Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, aquí no me hubiese pasado nada a mí. Pero mi reino no es de este mundo. Nosotros no podemos contradecir ese principio, esa verdad que Cristo dijo. El reino de Cristo no es de este mundo, es celestial. Y Pablo dice, poned los ojos en el cielo. Vuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. No podemos contradecir cualquiera sea la postura que usted vaya a adoptar en cuanto a la escatología, no puede contradecir esta verdad. El reino de Cristo no es de este mundo. El pueblo esperaba un Mesías político, pero le enviaron a un siervo sufriente. Juan 1 del 10 al 11, si usted lo lee, usted va a ver allí que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que sí le recibió, él le dio la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. A los que le recibieron. No a los que escogieron antes del fin, no a los que escogieron, no. A los que le recibieron a él. Pasan a ser de los escogidos. Isaías 53, versículos 2 y 3. No hay parecer en él, ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, tenían las escrituras, pero las interpretaron según su deseo, no según el plan divino. Este pueblo que conocía todo esto, que conocían todas estas escrituras, gritaron, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Crucifica a Jesús y suéltanos a Barrabás. Pidieron un ladrón y mandaron a crucificar al dador de la vida. Y ellos tenían las escrituras y ellos se confundieron. ¿Qué te hace pensar a ti, hermano, que me escuchas, o hermana, que tú no te vas a confundir? Que tú no te vas a confundir al leer la escatología bíblica. Que tu pastor no se puede confundir. Que tu pastor no está equivocado. ¿Qué te hace pensar que tú o tu pastor o tu iglesia son los dueños de la verdad? Cuando el mismo pueblo
Israel, que conocía el pacto y las escrituras, se confundió también. María también se confundió, la misma madre del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Y cuando digo madre del Señor es porque María es madre de Dios. Hay muchos evangélicos que no les gustan que digan esto, madre de Dios, la Teotocos. Pero esto siempre fue aceptado en la iglesia primitiva. María es madre de Dios. Ahora, el problema es que cuando decimos que María es madre de Dios, no estamos afirmando que María tiene algo divino o que aportó algo divino sobre Jesús. Dios se iba a hacer carne. Dios se tenía que hacer humano para lograr esta salvación en Cristo. Y si no era por María, era por otra mujer, pero él tenía que ser humano y él es completamente hombre. Y para que él fuera completamente hombre, él tenía que nacer de una mujer. Esta mujer colocó su cuerpo. El Espíritu Santo, como dijo el ángel, engendró a Cristo en su vientre. Y él pudo nacer siendo completamente hombre, sin perder su divinidad. Él es completamente hombre, completamente Dios. De aquí nace lo que en la teología se llama la unión hipostática de Cristo. Nosotros creemos que María es madre de Dios porque Cristo es Dios, no porque ella posea algo divino. María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios y como es completamente hombre, él tuvo una madre humana. Tuvo, porque él murió en la cruz, la parte humana. Después resucitó glorificado. Y ya en el cielo, como él dijo, somos como los ángeles. Allá no hay madre, no hay padre, no hay hermano, no hay nadie. Allá todos somos los mismos. ¿No cree usted que María es la madre de Jesús allá en el cielo? María es como un ángel en el cielo. Y todos los que mueren en Cristo serán como los ángeles. Allí no hay familia, allí no hay nada. Y Cristo es la luz de todos nosotros. Aquí, allá y por la eternidad. María es madre de Dios porque Cristo es Dios. Ahora, si María y José tenían un perrito en la casa, cuando Jesús, como él era el primogénito, si Jesús cuando era chiquito, María y José le regalaron un perrito, ese perrito era el perrito de Dios, porque Jesús es Dios. Y disculpe que se lo explique de esta manera, porque quiero llevarlo al extremo para que usted me entienda por qué nosotros decimos que ella es madre de Dios. Si María y José le compraron un perrito a Jesucristo cuando estaba chiquito, ese era el perrito de Dios. El vecino de Jesús era el vecino de Dios, porque tenía de vecino a Dios. Jesús era Dios. El vecino era Dios. Si Jesús tenía un jefe en la carpintería, aparte de José, el jefe de la carpintería de Jesús era el jefe de Dios, porque él no sabía, pero Jesús era Dios. Juan, Lázaro, fue amigo de Dios, porque él era amigo de Jesús. Un amigo que Jesús amó, que Dios amó. Porque Jesús es Dios. No porque Lázaro contenga algo divino o algo especial, sino porque Jesús es Dios. Y debemos hablarlo con ese conocimiento. No porque María tenga algo divino, sino porque Jesús es Dios, ella fue madre de Dios. Y José le dio el apellido a Dios aquí en la tierra. Y le dio el linaje. Y le dio la crianza. José escribió a Dios porque Jesús era Dios. Y perdone por redundar tanto, pero quiero que se le quede en la mente que Jesús es Dios. Y todo lo que lo rodea se vio rodeado de Dios. Continuamos hablando sobre la confusión. María no entendió del todo. En Lucas 1, del 30 al 33, dice que entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí María me imagino pensando, no, este va a ser el rey de aquí de Jerusalén, se va a sentar allí en el trono de Jerusalén y va a reinar y su reino no tendrá fin. Profecía que, por cierto, Pedro dice en el libro de los Hechos que se cumple cuando Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios en su trono para reinar hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Lucas, capítulo 2, versículo 33 al 50, dice, y José y su madre estaban maravillados por la profecía de Simeón, pero ellos no entendieron las palabras que se les habló. En Marcos capítulo 3, versículo 21, también vemos que cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y esta expresión, fuera de sí, hermano, es exactamente lo que usted sabe que significa. Ellos estaban diciendo que Jesús había perdido sus sentidos, que Jesús no estaba acuerdo. Estaba trayendo multitudes, estaba levantando muertos, echando fuera demonios, sanando enfermos. Sus discípulos no podían ni siquiera comer, dicen en el verso 20. Ni comer podían. Y los suyos dicen, oye, este está fuera de sí. Y adivine, cuando habla de los suyos, los católicos dicen que, bueno, se refería, puede ser los primos, puede ser primo quinto, primo sexto, así dicen los católicos. Pero dice, los suyos pensaron que estaba fuera de sí. Pero más adelante, ratico, ahí mismo, en ese mismo día, vemos que a Jesús se le acerca a alguien dentro de una casa que había mucha gente, estaba aglomerada la gente, se le dicen, Señor, allá afuera te están buscando tu mamá y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Todos estos que hacen la voluntad de mi padre son mis madres, son mis hermanos. Ustedes dejen de estar poniendo niveles, porque aquí todo el que crea y confía en Dios y hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi madre. Así que olvídese de estar poniendo niveles, es lo que prácticamente Jesús les dijo en ese momento. Pero lo cierto es que María y sus hermanos que vivieron con él también se confundieron. ¿Qué le dice a usted? Que su pastor o usted no puede estar confundido con respecto a la escatología y a la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Jesús dijo, no hay uno más grande de los hijos de los hombres que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, preso, me imagino recordando que Dios da libertad a los cautivos y el preso, Juan el Bautista, que vio al Espíritu descender, ¿verdad? En forma corporal como de paloma y posar sobre Cristo. Escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi elegido. Juan el Bautista que lo bautizó, que dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan el Bautista, que sabía quién era Cristo, ahora estaba preso, ahora este Juan está preso, me imagino recordando todas las palabras de la Biblia en el Antiguo Testamento que decían que cuando viniera el Mesías iba a dar libertad a los cautivos. No sé si fue eso, ¿no? Estoy pensando, meditando, ¿no? Pero no se sabe lo que es. Porque la Biblia dice en Isaías 61:1 al 2, Isaías 42, Isaías 49, el Salmo 146, Zacarías 9, dicen que Dios va a dar libertad a los cautivos, libertad a los presos en la cárcel. Juan el Bautista, en Mateo 11, del 2 al 3, dice que, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, el profeta. Juan el Bautista, el mayor entre los hijos de los hombres, como dijo Cristo, estaba confundido. ¿Qué le hace pensar a usted que usted sí tiene todo el conocimiento de la escatología?
y que usted lee el Apocalipsis y lo interpreta como si fuera una carta. Porque usted entiende todas las profecías, todos los misterios, usted entiende, tu pastor o tu iglesia entiende toda los versículos apocalípticos. ¿Qué te hace pensar, hermano? ¿Qué nos puede hacer pensar que nosotros no nos vamos a confundir en esto? Por eso se necesita mucha humildad cuando se va a hablar acerca de la venida de Cristo. Porque vamos a tocar temas proféticos. Proféticos de verdad. Profecía, escatología, bíblica. La primera venida de Cristo fue una confusión para todo el mundo. ¿Qué le hace pensar que la segunda, la cual Cristo dijo, yo no sé la hora, solamente mi Padre? ¿Qué le hace pensar a usted que este Cristo que le dijo a los discípulos, a usted no les toca saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad? Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué le hace pensar, hermano? ¿Qué nos puede hacer pensar que nosotros sí tenemos toda la verdad? Imposible. No deberíamos pensar así. Debemos mirar este tema de la escatología con humildad, con temor, con reverencia. Pero si hay algo que sí podemos estar seguros es que cualquiera sea la postura que tengamos, como dije anteriormente, no puede contradecir el resto de las escrituras. Los discípulos esperaban una restauración política. Por eso le preguntan a Cristo que si iba a restaurar el templo, como le dije anteriormente, en Hechos 1:6. Y el Señor le responde de esa manera. Hasta los más fieles y cercanos al plan de Dios, estos escogidos, tuvieron duda y confusión. Dudas que ni siquiera les fueron aclaradas. A menos en ese tiempo, pues, en el libro de los Hechos. A Juan se le dio el Apocalipsis, pero tampoco podemos estar seguros que Juan entendió todo el Apocalipsis. Él escribió todo el Apocalipsis, sí. Yo me imagino que lo entendió, pero no le puedo asegurar si Juan entendió todo. Porque a Juan se le estaba dictando. Di esto, di esto, di esto, di esto. Se le está dictando, no se le estaba explicando. Se le explicaron muchas cosas, pero no me sorprendería que cuando Cristo venga por su iglesia, nos encontremos con Juan en el cielo, Juan nos diga, hey, yo no sabía qué tan profundo era la palabra que escribí yo allá en el capítulo 3, versículo 2. No sabía. Yo creo que le entendió, pero no puedo asegurarle. Lo que sí puedo asegurarle es que usted y yo, su pastor y su iglesia, en algo debemos estar equivocados y confundidos. Van a pasar cosas que no esperamos. El día del fin del mundo. Dios revela lo que quiere hasta donde quiere. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nosotros no somos mejores que ellos. Aunque tengamos el Espíritu Santo, no somos lo suficientemente inteligentes como para entender todos los misterios de Dios. Sus caminos que son inescrutables. Sus juicios que son insondables. No, hermano, debemos tener humildad y reconocer que en este tema cabe la duda, hay lugar para el error, hay un espacio grandísimo para acomodar toda la humildad posible, porque de seguro en algo estamos equivocados. Lo cierto es, y no me importa repetirlo, sea cual sea la postura que usted tenga, esta postura no puede contradecir el resto de las escrituras. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 26 dice, el misterio que se ha mantenido oculto, pero que ahora ha sido manifestado. Su primera venida, su salvación, lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo y al mismo tiempo lo ocultó.
¿Por qué cree usted que es imposible que en su segunda venida también pase lo mismo? Que Dios diga muchas cosas y a la final otras nos van a sorprender. Porque Él es un Dios que es soberano, Él es un Dios que sus caminos son inescrutables, insondables sus pensamientos, son mucho más altos que los nuestros. Y Él sabe hasta dónde nos revela y nosotros debemos saber lo que dijo Moisés. Las cosas reveladas son para nosotros, mas las secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Dios no miente, Él reveló su plan en su tiempo y conforme a su propósito. Humildad y respeto, hermano, en la escatología. Mucha humildad y respeto a la escatología. No sea arrogante. Respetar el misterio es parte de la humildad. No todo ha sido revelado. Respetarnos entre nosotros, respetarnos entre hermanos. Diferir sin dividirnos. En cuanto a este tema, la iglesia siempre ha diferido sin dividirse a lo largo de la historia. Ahora, las doctrinas novedosas y nuevas del siglo XIX, siglo XX, hermano, hay que pelarle el ojo. ¿Qué es lo que hace un testigo de Jehová sin fundamento? A un mormón, a un solo Jesús. Es que sus doctrinas son nuevas. Son doctrinas recién y nosotros no podemos pensar que Dios reveló un secreto a la iglesia, confundió a la iglesia durante 19 siglos. Y que ahora es que llegó alguien y dijo, Dios me lo reveló a mí. Y que ni siquiera los apóstoles, ni los padres apostólicos, ni los apologistas del primer siglo lo entendieron. Los que caminaron con Pablo, con Pedro, con Juan. Los que murieron como mártires y dejaron escritos, que fueron riquezas de la iglesia en cuanto al conocimiento. Que murieron quemados en la hoguera, perseguidos por tigres, por leones, comidos. Fueron espectáculo al mundo. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que esta gente no sabía nada, pero que en el siglo XIX se le reveló a fulanito y a sustanejo? Es una ignorancia de nosotros, una falta de respeto a la historia de nuestra iglesia. No nacimos ayer, no nacimos en el siglo XIX. Entonces debemos respetar al menos las posturas más antiguas. Y cualquiera sea la postura que no contradiga al resto de las escrituras, debe ser respetada en cuanto a la escatología. Es lo que yo pienso. Debemos centrarnos en Cristo. Toda la profecía apunta a Él, no a nuestra interpretación, no a un pueblo que esté por allá en el Medio Oriente. La profecía, el reloj profético es Cristo, no Israel. Cristo, su iglesia, Cristo y su pueblo. Para ser pueblo de Dios hay un requisito. Tienes que creer en Cristo, para que por su gracia tú seas su pueblo, su hijo y seas salvo. No hay otra manera. No podemos contradecir las escrituras con una doctrina, mucho menos con una doctrina nueva del siglo XIX, del siglo XX, como es la doctrina del dispensacionalismo. Y le va a chocar, es fuerte, porque Latinoamérica está infectada, contaminada con esta doctrina que surgió en el siglo XIX, siglo XX aquí en Estados Unidos, y de aquí, bueno, se difundió a toda Latinoamérica, porque como lo dijo un gringo, si lo dice el gringo, venga, bienvenido a Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos, esta doctrina menguó, ya no existe entre los académicos, los estudiosos, teólogos, con juventud. O sea, la juventud académica aquí en los Estados Unidos ya no sostiene esa postura. Muy poco se enseña en los seminarios teológicos aquí en Estados Unidos esa postura. Porque ellos mismos conocen su historia y saben por qué surgió esta doctrina.
Pero allá en Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, los evangélicos de allá de Latinoamérica sí siguen multiplicándose y haciendo énfasis en cuanto a esa doctrina. Pero aquí en Estados Unidos, esa doctrina está casi muerta. Son muy pocos los estudiosos, los teólogos, académicos, jóvenes que están predicando esta doctrina. Vivir preparados es uno de los requisitos. No basta con estudiar los tiempos, hay que estar listos para que cuando el Señor venga, sea como sea, nosotros estemos como obreros que no tienen de qué avergonzarnos, obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que exponen bien su palabra de verdad. Estas fueron las palabras de los verdaderos apóstoles. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estas eran las palabras que sostenían los apóstoles. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Las mismas palabras de Cristo. No, pero sin embargo, hoy en día, David Damon y otros predicadores por allí saben la fecha, saben lo que está pasando, saben cuáles son las señales, saben lo que falta, saben cuando ya falta poquito, cuando ya falta mucho, y todos los años no puede pasar nada, porque ya de una vez ellos saben ya cuándo exactamente viene el Señor. Y nosotros no podemos caer en eso, ni siquiera escuchar ese tipo de predicadores. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y como conclusión, porque no quiero darle mucha vuelta a esto, Dios no mintió en el pasado, ni mentirá en el futuro. Pero su sabiduría supera nuestro entendimiento. Por eso debemos abordar la escatología con reverencia, con humildad, con amor, recordando que incluso los que esperaban al Mesías se equivocaron. Y solo Dios tenía el cuadro completo. Nosotros no tenemos el cuadro completo. Tenemos partes de las profecías. Nosotros conocemos parte de la profecía de la escatología. Hay cosas en las cuales podemos estar seguros, porque es claro, son versículos claros. Pero hermano, yo le pido humildad y reverencia. Y que preste atención. Yo sé que en Venezuela, en Maracaibo en especial, hay muchos dispensacionalistas. Yo le pido que por favor usted atienda a esta serie con un corazón dispuesto a escuchar y analizar lo que se le está diciendo. Le ruego a Dios, le pido a Dios que usted nos escuche, que usted abra su corazón, que usted tenga la humildad de atender a las palabras que se les van a enseñar en los próximos días. Se van a hablar palabras fuertes para los dispensacionalistas, para los que creen que Israel es el pueblo de Dios, crea o no crea, que Dios los va a venir a salvar a ellos porque ellos son israelitas, los hijos de Abraham. Cuando el mismo Juan el Bautista dice, no digáis en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre, porque aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y Jesús le dijo a los fariseos que le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, hijos de Abraham, tenemos a Abraham por padre. El mismo consejo que le había dado a Juan el Bautista que no hicieran, ellos lo hicieron con Cristo. Se lo dijeron a Cristo. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Y Jesús le dijo, no. Abraham se gozó cuando vio mi gloria. Ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme. Si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de mi padre. Ustedes son hijos del diablo, le dijo Cristo. Y déjame decirte, iglesia, que ahorita, en el Medio Oriente, no existen personas que sean más judías que estos fariseos. Genéticamente hablando, eran más hijos de Abraham que los de ahorita. Pero los verdaderos hijos de Abraham se cuentan según la promesa.
Y esa promesa era Cristo, en la simiente de Abraham, como dice Pablo, no en sus simientes, como si hablase de mucho, sino de uno solo, de Cristo. La simiente de la promesa es aquel que esperaba en el Mesías o aquel que hoy cree en Cristo. El que no cree en Cristo no es hijo de Abraham según Dios. No entra en el pacto, no entra en la promesa. Entonces, nosotros debemos entender eso y respetar ese principio. Cualquier postura escatológica que nos enseñe que una persona que no cree en Jesús también es pueblo de Dios, es una postura que está errada totalmente. Recuerde, cualquiera sea la postura, no puede contradecir el resto de las escrituras. Espero que le haya servido de algo este comienzo, ¿verdad?, de la serie. Es un abreboca, es una preparación para que usted prepare su corazón, su mente, su actitud. Porque desde mañana vamos a empezar a hablar con claridad, con confianza, hermano. Vamos a lanzar lo que nosotros estamos seguros que es la verdad, sin que nuestra conciencia nos regañe. Vamos a hablar delante de Dios, delante de los hombres. Espero que usted esté preparado. Ore por nosotros para que Dios nos prepare, para que Dios nos guíe. Y le doy las gracias por regalarme este tiempo, por escucharme. Mañana vengo con el hermano Frank. Así que, sin más que decirle, que la paz del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos mañana.